Hola, buenas tardes. Les agradecemos que estén acompañando esta nueva emisión de Protagonistas. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va, Rubén? En una semana bastante movida, con un paro de actividades. Bueno, algo Pero que... yo diría que sobre el paro y la concentración y las consecuencias, mejor dejar que transcurra un poco de tiempo para medirlas con más tranquilidad, con más prudencia, porque creo que son de largo alcance. Pero yo preferiría preocuparme más de lo que sucedió, por ejemplo, el día anterior al paro, que la conversación de la presidenta que tuvo con los periodistas, que habló fundamentalmente de los hechos que dieron motivo a este paro, concentración y este barullo de Plaza de Mayo, que fue el problema de la rebaja del mínimo no imponible y de las subvenciones, asignaciones familiares. Exactamente, las asignaciones familiares, que realmente tienen un solo nombre que lo mencionó incluso la presidenta sin darse cuenta cuando estaba haciendo su discurso. Ella dijo: en Europa están asombrados y no me pueden creer cuando yo les digo que tenemos el 20% de aumento de salario para los obreros y para los empleados de la Argentina. Dicen: no pueden creer que tengamos esos aumentos. Claro, no pueden creer que se puedan tener esos aumentos, son imposibles en el mundo. Un 20% de aumento es un aumento imposible aún para las economías más productivas del mundo como Alemania. 20% de aumento a la clase trabajadora, o sea, a toda la fuerza de trabajo del país, es una cifra asombrosa y realmente los europeos deben asombrarse. Si es que no hablaba con un tonto, porque es difícil que en el G20, donde ella estaba, un europeo no supiera que la Argentina tiene inflación del 25%. Entonces, con una inflación del 25%, un aumento del 20 o 25% es natural, previsible y razonable. Y además razonable, porque realmente hay que mantener el valor de las percepciones de los trabajadores. Fíjense que esta creación explosiva del sindicalismo argentino está recreada nada más que por la existencia de la inflación. Si no existiera la inflación, no existirían las permanentes paritarias anuales o semestrales que existen en la Argentina, porque hay inflación, subió el costo de vida un 20%, tengo que hacer una paritaria para pedir el 20, el 23, el 25, el 22, el 18, lo que se pacte en ese momento. Y son paritarias que se vienen prorrogando del año 1975, o sea, sí, que rigen las condiciones generales que se consiguieron en el 75 después de Celestino Rodrigo, y se van adecuando según pasan los años. Pasan los años, ¿no? Pero se van adecuando simplemente en ajustes para la inflación. Bueno, como decía Perón, los precios van por la escalera, y los precios van por el ascensor y los salarios van por la escalera. Pero las consecuencias de todo esto son consecuencias terribles. La Argentina se está dividiendo cada vez más profundamente en dos sectores totalmente antagónicos: los que están excluidos, los que no tienen nada, ni salario, ni salario en blanco, ni mínimo no imponible o mínimo imponible, ni nada que se le parezca, porque están absolutamente en negro; los que viven de la caridad pública, o sea, de los subsidios del Estado, o del clientelismo, como llaman algunos, porque no tiene importancia como lo llamemos; y los que tienen un trabajo estable, que pelean por su mínimo no imponible, que hacen manifestaciones, que hacen todas estas cosas, y además, están de este lado del río y tienen cómo sobrevivir. La semana pasada, después de nuestro programa a la noche, hubo un programa de televisión, de La Nata, en el cual se preocupó del hambre de los niños en la Argentina. Del hambre, en realidad no lo dijo de la Argentina, se preocupó de dos lugares: del hambre de los chicos que mueren de hambre en la Argentina. En realidad particularizó la Cárcova de San Martín y un lugar en La Matanza, Florencio Varela me parece, o La Matanza. El hecho que es profundamente penoso descubrir que la Argentina, que fabrica alimentos para 300 millones de personas en el mundo, tiene gente que tiene hambre. Y esto me lo decía Libonati hace bastantes años, cuando todavía era intendente de San Martín. Transmitía para mí una cosa sorpresiva, que hoy la transmito para la gente, y además es algo que no es profundamente conocido, que cuando el chico no está bien alimentado desde el nacimiento hasta los 2 años,
no se recupera nunca más. No se recupera nunca más. O sea, el cerebro durante el primer año crece velozmente y hay que alimentarlo. El cerebro, el chico, el tamaño del cerebro. Después crece mucho más lentamente durante la vida, pero el cerebro crece muy violentamente durante el primer año. Y si en ese crecimiento no tiene alimentos, ese chico se convierte en un, no digo un retrasado, pero sí realmente está retrasado con respecto a las cosas que puede aprender y toda la vida le va a resultar difícil. Podrá aprender a sumar y restar, pero nunca va a aprender a multiplicar y dividir. Podrá aprender a expresarse con 200 palabras en castellano, pero nunca va a poder hablar bien. Le va a costar entender los problemas complejos, no va a poder desarrollar ningún trabajo que valga la pena, no va a poder, por supuesto, no va a poder estudiar, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Y porque va a ser lisa y llanamente un chico, como le decíamos antes, un chico retrasado, un burrito, un pibe que no sabe hacer nada. ¿Y cuál es la culpa? Que no tuvo suficiente alimentación. Los números que daba y las recorridas que hacía en la Cárcova eran realmente penosas, daban realmente pena. Yo sé, lo sabés también, vos, de que la municipalidad, la provincia y muchos entes están peleando por mejorar esos lugares. Están rellenando o entubando arroyos, está Catopodis, el intendente de San Martín, trabajando intensamente en el lugar, hay mucha asistencia social, pero hay algo que se le escapa a todos, que no tienen forma de pararlo. La pobreza se ha generalizado en esos sectores y ahí se refugia gente y nacen chicos y nacen pobres y a su vez nacen nietos, porque hay generaciones completas de gente que no tiene trabajo, no tiene alimentación, mal alimenta a sus hijos y tiene pobreza extrema. La comparación era terrible porque comparaba con Chile. Chile decía, tiene un 7% de los chicos que mueren en mortalidad infantil, mueren por malnutrición. En la Argentina un 20%. Bueno, yo esto lo hablé cuando se iniciaron las clases acá en San Martín con la ministra de Educación, Birt, y el ministro de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires me corrigió, me dijo, la mortalidad infantil no es por desnutrición, sino por enfermedades asociadas. O sea, yo, con todo el respeto que me merece la palabra de tu ministro en ese momento que lo decía, el ministro de Salud Pública, de Coliar, el ministro de Salud. Enfermedades asociadas quiere decir que es por falta de comida. Sí, lógico. Es una enfermedad asociada a la falta de comida. Sí, te pica un mosquito y es suficiente, ¿no? Claro, es suficiente. Por eso digo, estas son las cosas profundas que tiene que sacar la Argentina de encima. Tenemos que eliminar esa división que tenemos entre un grupo que está definitivamente marginado. Hace 50 años ser pobre era tener posibilidad de salir de la pobreza, conseguir un trabajo, educar a los chicos, convertirse en clase media. Hoy el marginado para convertirse en clase media tiene kilómetros de distancia y no los puede superar. No los puede superar. Por eso me impactó tanto este programa sobre la mortalidad infantil, o sea, sobre el hambre infantil asociada a la mortalidad infantil, que ya sé que no es un tema que nos agrade escuchar. A nadie le agrada escuchar que en la Argentina se nos mueren los chicos de hambre o se retrasan mentalmente por hambre, porque están mal alimentados, que no tienen pan todos los días, porque no tienen leche todos los días. Nos hace acordar, incluso con cierta nostalgia, ¿vos te acordás de las manzaneras de Chiche? Sí. Nos hace acordar aquella época que nos reíamos un poco, que había puesto manzaneras en todos los barrios, pero las manzaneras le daban un huevo y un vaso de leche a toda la gente. Era imprescindible. Al que era imprescindible, y sigue siendo imprescindible hoy. O sea, las medidas de emergencia, y tendrá que venir Catopois, tendrá que venir Scioli, y tendrán que venir los intendentes de San Isidro, porque también en las zonas de Villa de San Isidro y de San Fernando, y tendrán que venir y pelear por esos lugares, porque no podemos tener generaciones completas de chicos para los cuales no hay esperanza. Gracias, Agustín, muy amable. No hay por qué. Un corte y continuamos en Protagonistas.